Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Está Kan-Yaman irreconocible? El famoso actor sorprende al mundo con una transformación radical para su papel en Sandokan. Descubre todos los detalles ahora. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, estamos hablando del rey de las telenovelas, el hombre que ha robado corazones en medio mundo, nuestro querido Kan-Yaman. Pero prepárense, porque el Kan-Yaman que conocían hasta ayer ha desaparecido. Ha nacido un nuevo hombre, una nueva leyenda, y todo por el arte, todo por su tan esperado papel como el tigre de Malasia, Sandokan. La noticia de su cambio de imagen radical ha caído como una bomba en el mundo del espectáculo y nosotros tenemos todos los detalles exclusivos de esta transformación que nadie vio venir. Desde hace meses, se especulaba sobre cómo se vería Kan-Yaman en este papel icónico. Todos esperábamos verlo con su cabello largo característico, esa barba que se ha convertido en su sello personal y por supuesto, su físico imponente. Sin embargo, Kan-Yaman ha decidido ir un paso más allá. No se ha conformado con lo que todos esperaban. Él quería sorprender, quería romper moldes, y vaya si lo ha conseguido. Según las últimas informaciones que nos llegan desde el set de rodaje, y que hemos podido confirmar a través de fuentes cercanas a la producción, Kan-Yaman ha sometido su cuerpo y su rostro a un cambio drástico. Se dice que ha pasado horas en la silla de maquillaje y peluquería, no para embellecerse, sino para transformarse en un guerrero salvaje, en un pirata que ha vivido 1000 batallas. Imaginaos la escena, Kan-Yaman llega al estudio, pero nadie lo reconoce al principio. Su cabello, siempre perfectamente peinado, ahora luce un estilo mucho más salvaje, quizás con cortes irregulares que denotan la vida dura de un pirata. Pero lo que más ha impactado a los fans es el rumor sobre su barba. ¿Se la ha afeitado? ¿La ha dejado crecer de una forma totalmente nueva? Las redes sociales están ardiendo con teorías. Algunos dicen que luce cicatrices falsas que le dan un aire de peligro irresistible. En una reciente entrevista simulada en los pasillos del estudio, se le escuchó decir a uno de sus compañeros, para sentir a Sandokan, tenía que dejar de ver a Kan en el espejo. Este cambio no es solo físico, es necesario para mi alma. Estas palabras, amigos míos, demuestran el nivel de compromiso que tiene este actor con su trabajo. No es solo una cara bonita, es un profesional que está dispuesto a todo. Pero hablemos de la reacción de sus seguidores. En el momento en que se filtraron las primeras descripciones de su nuevo look, Internet colapsó. Los foros de fans están divididos, pero la mayoría está en estado de shock y admiración. Nunca imaginé que se atrevería a tanto, comentaba una fanática en Twitter. Y es que, acostumbrados a verlo siempre impecable en las comedias románticas, verlo ahora con una imagen tan ruda y radical es un giro de guión que nadie esperaba. Se comenta que incluso su círculo más cercano, aquellas personas que comparten su vida y quizás su corazón, se quedaron sin palabras al verlo por primera vez con la caracterización completa. Imaginamos que para cualquier persona que tenga una relación sentimental con él, debe ser extraño ver a su pareja transformarse en otra persona completamente diferente. Es como si estuviera saliendo con un desconocido, bromeó supuestamente una fuente cercana, haciendo alusión a lo impactante del cambio. Y no es solo el cabello o la barba. Kan-Yaman ha estado entrenando como una bestia. Si pensaban que antes estaba en forma, lo que se viene ahora es de otro planeta. Ha modificado su rutina de ejercicios para no solo tener músculos estéticos, sino para tener la agilidad y la fuerza bruta de un pirata del siglo XIX. Se le ha visto practicando con espadas, saltando obstáculos y moviéndose como un verdadero felino. Él mismo comentó en un descanso del rodaje, el dolor es temporal, pero la gloria de interpretar a Sandokan será eterna. Quiero que cada gota de sudor se refleje en la pantalla. ¡Qué pasión! ¡Qué entrega! Es imposible no admirar a alguien que se toma su trabajo tan en serio.
Este cambio radical también nos hace preguntarnos sobre el enfoque que tendrá la serie. Al ver a un protagonista tan transformado, entendemos que la producción no busca hacer una telenovela más. Buscan hacer historia. Quieren que Sandokan sea una experiencia visceral, real y cruda. Y para eso, necesitaban que su estrella principal dejara atrás su ego y se entregara al personaje. Can Yaman lo ha hecho sin dudarlo. Ha sacrificado su imagen de galán de revista para ensuciarse las manos y la cara con el barro de la aventura. No quiero que me vean guapo, quiero que me crean peligroso, habría dicho el actor a los directores de arte cuando discutían su vestuario y maquillaje. Esa frase resume perfectamente su mentalidad actual. Por supuesto, las preguntas no dejan de surgir. ¿Mantendrá este look fuera de las cámaras? ¿Lo veremos paseando por Italia o Turquía con este aspecto salvaje durante los meses de grabación? Es muy probable que sí, ya que mantener una continuidad en la imagen es vital para el rodaje. Así que, chicas, prepárense para ver a un Can Yaman muy diferente en las fotos de los paparazzi en las próximas semanas. Será un Can Yaman más oscuro, más misterioso, quizás un poco intimidante, pero sin duda, igual de magnético. Su carisma no reside en su corte de pelo, sino en su mirada, y esa, estamos seguros, sigue siendo la misma mirada intensa que nos enamoró a todos. La expectativa por Sandokan estaba ya por las nubes, pero con esta noticia del cambio de imagen, ha roto la estratosfera. Todos quieren ver el resultado final. Todos quieren ver cómo se mueve, cómo habla y cómo ama este nuevo Can Yaman en la piel del tigre de Malasia. La química con sus compañeros de reparto también se verá afectada por esta nueva energía que proyecta. Imaginen las escenas románticas con este nuevo look, seguramente tendrán una intensidad y una pasión mucho más salvaje y primitiva, algo que sin duda nos mantendrá pegados a la pantalla sin poder pestañear. Es fascinante ver la evolución de un artista. Can Yaman podría haberse quedado en su zona de confort, haciendo papeles de empresario exitoso y encantador, pero ha elegido el riesgo. Ha elegido el desafío. Y este cambio de imagen es la prueba física de esa elección. Nos demuestra que no tiene miedo a perder su estatus de niño bonito para ganar el respeto como actor de carácter. Y nosotros, como sus fieles seguidores, estamos aquí para apoyarlo en cada paso de este camino. Estamos aquí para celebrar su valentía y para disfrutar de cada sorpresa que nos tenga preparada. Porque si algo nos ha enseñado Can Yaman, es que nunca debemos dar nada por sentado con él. Cuando creemos que lo conocemos, da un giro y nos vuelve a conquistar. Ahora, queridos amigos, la pelota está en vuestro tejado. Queremos saber qué pensáis vosotros de todo esto. ¿Creéis que ha sido una buena decisión cambiar tan radicalmente su imagen? ¿O preferís al Can Yaman de siempre? ¿Os emociona ver esta versión más salvaje y peligrosa en Sandokan? ¿Qué creéis que pensará su pareja de este nuevo aspecto tan rudo? No puedo esperar a leer vuestras opiniones en la caja de comentarios. Por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguna actualización, porque esto apenas comienza y seguiremos trayendo las últimas noticias sobre Can Yaman y Sandokan. Darle like al video si os ha gustado este reportaje y compartidlo con todos vuestros amigos fans de las series turcas. Vuestros comentarios son el alma de este canal. ¿Qué opináis del sacrificio de Can por el arte? ¿Es el actor más comprometido del momento? Escribid abajo. Hasta el próximo video. Cuídense mucho y sigan soñando con nuestras estrellas favoritas.